Profesor, también con respecto a la grabación, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, una pregunta. ¿También Sí, nos podría subir ejercicios resueltos así como tenía para OPAM? problemas resueltos quiere. Para el examen, profesor. Ya, ok, con Sería mucho gusto. tipo exámenes. Tipo examen. Profesor, Deme una pregunta. tiempo entre hoy y mañana, ¿sí? Para subírselo, ¿sí? Está bien. Ok. Profesor, una pregunta. ¿El examen va a ser como un examen como dábamos en la ESPOL antiguamente o va a ser solo un tema para completar la sección? No, van a ser dos o tres temas sobre lo visto. Pero, pero lo que hemos visto en este segundo parcial, ¿no? No es acumulativo. Claro, el acumulativo va para mejoramiento, ¿sí? Ya, gracias, profesor. Ok. Ok. Teníamos 115 voltios AC, 60 Hz. Recuerden ustedes, esto ya es materia vieja, N, esto ya lo vimos, el primer aporte. Y aquí podemos poner, ya saben, o sea, con diodos, o media onda, o también onda completa, ¿correcto? Y aquí poníamos el filtro, ya. Lo que veremos ahora, básicamente, y aquí teníamos el voltaje de salida, ¿se acuerdan ustedes? Este es el voltaje no regulado. ¿Por qué? Aquí salía el voltaje con un rizado, ¿se acuerdan que lo vimos en el aporte pasado? Gracias al capacitor. Entonces, lo que hacemos ahora, vamos a poner aquí un regulador de voltaje. Regulador de voltaje. Y aquí ponemos el voltaje, si aquí es como yo, no regulado, y aquí es el voltaje B sub 0 regulado, y aquí ponemos la carga, ¿no? RL, o también, bueno, B sub 0 mejor, sí. Básicamente lo que vamos a ver hoy día, y parte del día jueves, va a ser lo que está en rojo. O sea, aquí sacaremos es un voltaje constante. Este es B sub 0. Aquí teníamos el voltaje, bueno, B sub 0, pero entre un B máximo, un pico, y un voltaje B mínimo. ¿Se acuerdan que vimos eso? Bueno, eso es materia vieja. Vamos entonces a ver la parte de regulación de voltaje. Voy a hacer un pequeño repaso. Hagamos un pequeño repaso para poder introducirnos hacia un concepto que debimos haberlo visto en el primer aporte, pero no lo vimos porque los otros paralelos tampoco lo vieron. Yo sí quiero verlo. Tiene que ver con carga ligera y carga pesada. ¿Sí vimos ese concepto o no? Les pregunto. Carga ligera, carga pesada. ¿Vimos ese concepto? No, profesor. Pero yo sí lo mencioné o no. Carga ligera, carga pesada. No. Hola. Diría que no, profesor. Ok, gracias por su comentario. Bueno, entonces hagamos un pequeño repaso. Asumamos que tenemos aquí, esto de aquí es onda completa. Hagamos un pequeño ejercicio. Aquí tenemos más o menos, bueno, por la conversión, 12.6 voltios. Bueno, o lo ponemos acá abajo mejor. 12.6 voltios RMS. ¿Ya? Me piden encontrar el voltaje pico, el voltaje mínimo, el voltaje de rizado, pico pico, hagamos un, ¿sí? Y el voltaje
en DC, este de aquí. El V sub 0 en DC, ¿sí? Este voltaje en DC. ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, vamos a hacerlo en grupo, ¿sí? Ustedes y mi persona. ¿Qué es lo primero que hacemos? A ver, díganme. Les escucho. ¿Cómo encontramos el voltaje pico? Recuerden la onda de rizado. Este es el voltaje en DC. Esto viene así, se me descarga. Viene así, se me descarga. Este de aquí es el voltaje pico. Y este de aquí es el voltaje mínimo. Y aquí entre voltaje pico y voltaje mínimo tenemos el voltaje de rizado pico a pico, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Primera pregunta. ¿Cómo calculamos el voltaje pico? A ver, les pregunto. ¿Cuánto vale el voltaje pico? Eso no pueden ustedes olvidarse. ¿Cuánto vale el voltaje pico? Jóvenes. Esto es materia vieja, por favor, no se me queden callados. Jóvenes. Esto es materia vieja, no se me queden callados. Quiero que todos participen. Voltaje de rizado, pico, pico. A ver, ¿me están siguiendo o no? Jóvenes. El voltaje pico a pico sería 2 veces el voltaje. No. El voltaje pico, nada más. El voltaje pico sería un medio de la onda, ingeniero. No. Recuerde que tenemos... Eso no lo sacaríamos con la relación de... A ver, ¿qué me dice? ¿Quién habló? A ver, ¿quién habló? Digo, eso no se sacaría con la relación de los transformadores y con el voltaje. Pero ya conocemos. Este es el voltaje, ya me dieron el voltaje de salida. Recuerden que el voltaje pico es igual a este voltaje del secundario, Menos. 2 por raíz de 2. Menos que menos 1.4, 1.4. porque son 2 diodos, es el puente de diodos. Eso no hay. ¿Cuánto me daría ahí? 12.6 por 1.41 y menos 1.4. ¿Tienen ahí ustedes calculadora? ¿Cuánto da? Sí. 16.40. ¿Cuánto? 16.41. 42. 0.4 voltios. Ese es el voltaje pico, ¿sí ven? ¿Cómo calculamos el voltaje mínimo? ¿Se acuerdan? Bueno, para el voltaje mínimo voy a ponerles una fórmula. Esta es la corriente que está consumiendo la corriente IL en DC. ¿Ya? La fórmula que nos da el libro, esto sí es quizás, es una fórmula mucho más práctica. Dice que el voltaje mínimo, yo les di a ustedes una fórmula, pero este es otro método, es igual al voltaje pico menos la corriente I LDC sobre la frecuencia de la onda por capacitancia. Esta es una fórmula, también se la usa. Eso por favor vayan apuntando. Entonces, si me dicen que la corriente que está consumiendo la carga es igual a 0,1 amperios, ¿cuánto me queda el voltaje mínimo? B mínimo aquí es igual a 16.4 menos 0,1 amperios sobre ¿cuánto? ¿Cuánto es la frecuencia?
¿Cuánto es la frecuencia, jóvenes? 60 Hz. No, señor. 120 Hz. ¿Por qué 120? Le pregunto, ¿por qué 120? Porque es por cada mitad de la onda. ¿Por qué? Porque se coge, o sea, repite. Lo que está en la onda negativa se suma, no sé si me explico. Pero es por el puente de diodos, como es onda completa. Ya, Tomás tiene la idea, pero como que no está muy seguro, pero está bien, vea. La onda que me entrega la empresa de tomacorriente es esto. Recuerden que el periodo se computa cuando los puntos de la onda no se repiten. O sea, si yo parto, qué sé yo, desde aquí, el periodo es hasta acá. Porque de aquí en adelante ya se me repite. O lo puedo tomar aquí como sea. Entonces, esto de aquí es el periodo. Recuerden ustedes que la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Correcto? Al yo rectificar aquí en onda completa, ¿qué pasa? Hago la onda negativa, la positiva pasa y la negativa la hago positiva. ¿Qué tengo ahí entonces? Esto aquí es el tiempo. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí entonces? Tengo que, o sea, no sé, como ustedes quieran tomarlo, de aquí hasta acá, este de aquí es mi periodo ahora. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante se me repite. Entonces, ¿qué pasó ahí? El periodo se redujo a la mitad. Este es periodo T1, este es periodo T2. T2 es la mitad del periodo 1. Por lo tanto, la frecuencia es igual a 120 Hz. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted rectifica la onda completa, o sea, si es de media onda, se mantienen los 60 Hz. El periodo es el mismo. Cuando es de media onda, recuerden que en media onda pasa la primera y la de aquí se me recorta. Aquí otra vez comienza y se me recorta. Entonces, si ven ustedes, el periodo en media onda es igual que el periodo de la onda de entrada, 60 Hz. Pero acá en onda completa, el periodo es la mitad. Entonces la frecuencia es el doble. Entonces aquí ponemos 0,1 sobre 120. Ya, dato del problema, dicen que C vale 1000 microfaradios. 1000 micros. Entonces ponemos aquí por 1000 micros, ¿sí? La fórmula es clara, me dice amperios, hertz y faradios. Claro, ponemos aquí los micros. Eso me da que el voltaje mínimo sale 15.6 voltios. Esta fórmula es válida, ¿correcto? Entonces ya tenemos voltaje pico, voltaje mínimo. ¿Qué hacemos ahora? Nos piden encontrar el voltaje de rizado pico-pico. ¿Cómo lo calculamos? Voltaje de rizado pico-pico, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A voltaje pico menos voltaje mínimo. ¿Cuánto me queda? 16,4 menos 15.6 es 0,8 voltios. Pico-pico, ojo, pico-pico. Básicamente, ¿y qué nos queda ahí? ¿Cuánto vale el voltaje en DC? Este voltaje, ¿cuánto vale? Voltaje DC a qué es igual? A voltaje pico menos la mitad del voltaje de rizado pico-pico. Claro, menos la mitad. Entonces sería 16.4 menos la mitad de 0.8, que es 0.4. ¿Cuánto me queda el voltaje? 16 voltios. DC. ¿Están de acuerdo? Eso fue un repaso, nada más.
Ya, yo quiero que recordemos algo muy interesante que también lo dije yo en el primer aporte. Yo lo dije. Aquí está el secundario, no sé. Aquí está el puente de diodos. Hagámoslo para ver más sencillo, hagámoslo de media onda, para que se vea más sencillo. Esto ya está explicado, pero lo estoy repitiendo porque lo que sigue más adelante, por ahora a obviar el regulador de voltaje, ¿sí? Ponemos únicamente la carga RL aquí, este es el voltaje no regulado, RL, este es C. Recuerden lo que ya vimos en clases pasadas. ¿Qué vimos? Vimos, bueno, aquí teníamos la onda, media onda, viene para acá, media onda, otra vez sube, media onda, otra vez sube, media onda, ok, y seguimos ahí, ¿no? Este es el voltaje, no importa. ¿Qué tenemos ahí? Que gracias al capacitor, esa onda pulsante, la convertimos en una onda, llegamos hasta el voltaje, este es el voltaje pico, y de aquí se me descarga, ¿se acuerdan? Llegamos por acá, aquí se me recarga, llegamos para acá, aquí se me descarga, ¿ok? ¿Qué tenemos ahí? Este es el voltaje mínimo, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que en esta zona es cuando se recarga el capacitor. O sea, es cuando el voltaje de salida del transformador me está recargando. Esta es la recarga del capacitor y lógicamente y alimentación a RL, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en esta parte de acá, el circuito que tenemos aquí, básicamente es que el capacitor me está alimentando a la carga. Este es RL. ¿Por qué motivo? Porque este voltaje V sub C, lo que está aquí guardado, es mayor que la onda que ya comienza a disminuir. Este voltaje del secundario, este voltaje del secundario, que es este aquí, voltaje del secundario, voltaje secundario, miren bien, este es un voltaje, o sea, que está cambiando en el tiempo. Cuando cargamos al capacitor, lo cargamos hasta el voltaje pico. De ahí la onda, el BS, comienza a bajar. Si este voltaje comienza a bajar y este voltaje es mayor, entonces el diodo se abre y me queda únicamente que el condensador alimenta la carga. Por ese motivo, este voltaje comienza a caer, ¿sí? Entonces, en esta onda tenemos doble componente. La componente esta es una fracción de la onda seno. Y de aquí a acá, esta parte de aquí, esta forma de onda es, si se ve, sí, esta forma de onda es una exponencial decreciente. ¿Sí ven? Entonces tenemos dos componentes en esa onda. Aquí viene la parte bonita. Y aquí quiero que presten atención, por favor. Porque
porque esto de aquí es nuevo. Lo que voy a explicarles es nuevo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre que yo tenga un rizado así o que yo tenga un rizado de esta manera? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este lapso, en esta fracción de la onda seno, yo estoy recargando al capacitor y alimentando la carga. Entonces, en ese momento, si este tiempo mide esto y este tiempo mide esto, ¿qué ocurre? Este tiempo va a ser más grande, entonces la corriente, voy a dibujar la corriente, va a ser así. Acá en cambio que el tiempo es más corto, la corriente va a ser pero recontra más alto, ¿correcto? Entonces, esta corriente, si yo tengo un rizado más pequeño, o un rizado grande, o uno pequeño, eso va a afectar a cuánta corriente pasa por el diodo. Por ese motivo, en los manuales de fabricantes, tenemos que tomar en cuenta lo que le llaman la corriente surge. La corriente surge. Esa corriente surge es la corriente que va a permitir que se recargue la capacitancia. ¿Sí? Por ese motivo, cuando ustedes eligen un diodo o eligen un puente de diodos para hacer una fuente, ellos le dan un valor de IF. Esta IF es la corriente forward. ¿Qué significa forward? La corriente cuando conduce el diodo. Esta es la corriente nominal. Entonces, para evitar que el diodo se me queme, yo debo de elegir un diodo cuya IF, nominal, sea mayor que la corriente de surge. Esta es la corriente de surge. Como ustedes pueden ver, la corriente de surge va a ser más alta mientras más pequeño sea el rizado. Claro, uno quiere que el rizado sea lo más pequeño posible. Uno quiere que el rizado sea lo más pequeño posible. ¿Para qué? Para que no tengamos mucha variación en el DC. Yo tengo un rizado bien grande, tendré una fluctuación. ¿Me explico? Entonces, si yo elijo un rizado pequeñito, tendré una corriente surge bien grande que me puede quemar al diodo, ¿correcto? Me puede quemar al diodo. Esa corriente surge se la calcula como el voltaje pico sobre la suma de un poco de resistencias. ¿Cuáles? La resistencia del secundario del transformador, está aquí, RS. ¿Qué más? Más la resistencia del diodo conduciendo, R de diodo conduciendo. ¿Más qué? Más tiene una resistencia el capacitor cuando se carga. Esto es un dato de fabricante. Entonces vean ustedes, como son resistencias pequeñas, la corriente es grande. ¿Sí? Ok, preguntas. ¿Alguna duda? Y aquí entramos a un concepto que veremos que para impedir que tengamos corrientes surge bien grandes,
se aconseja que tengamos un voltaje de rizado un poco más espaciado. O sea, es un compromiso. ¿Sí? Lo ideal sería que tengamos un rizado, pero despreciable. Pero si vamos a usar regulador de voltaje, lo que les puse aquí, aquí está el voltaje no regulado, no regulado. Aquí ponemos el regulador de voltaje y aquí sale el voltaje regulado. Entonces, yo deberé tomar en cuenta que aquí no me importa si tengo un rizado grande. Tendré diodos protegidos, pero el regulador de voltaje debe de soportar esta variación, ¿correcto? ¿Estoy claro? Hago aquí un stop. ¿Estoy claro o hay dudas? Por favor. Preguntas. Ingeniero, no me quedó muy claro la parte de las resistencias para el valor de E-Surge. Ya. Cuando estamos recargando al capacitor, ¿qué resistencias hay? La del secundario, la del diodo conduciendo y la que presenta la capacitancia. Esto es un dato de fabricante, que es pequeñita. Entonces, un diodo conduciendo tiene unos 80, ¿cuánto? 80 ohmios. R secundario es un alambre, serán 1 o 2 ohmios. Y la R del capacitor son punto y pico de ohmios. O sea, entonces el voltaje pico para una resistencia pequeña me da una E-surge bien grande. ¿Sí? Está claro, ingeniero. Entonces, siempre es bueno que la E-surge, que es dato de fabricante, que me dice la corriente máxima que puede soportar el del diodo, este valor sea menor que la corriente que yo voy a manejar. O sea, el dato del diodo debe ser mayor que el dato de acá. Perdón un segundo, ¿sí? Perdón un segundo. Disculpen, jóvenes, ¿sí? Entonces teníamos que la corriente, que la corriente forward, la corriente de conducción, debe ser mayor que este dato de la E-surge para que el diodo no se queme, ¿correcto? Básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a trabajar, ojo, voy a trabajar, atención, con voltajes de rizado bien espaciados, la fórmula que les puse aquí ya no sirve. Esa fórmula es válida únicamente cuando el porcentaje de rizado sea menor del 10%. ¿Se acuerdan el porcentaje de rizado? ¿Se acuerdan ese valor? Porcentaje de rizado. ¿Sí se recuerdan o no se recuerdan? Ojo, estoy hablando. ¿Recuerdan o no recuerdan? Hola. Se fue. profe. Se fue el mudo. ¿Qué pasó? Revisen los apuntes, por favor, ¿sí? Revisen los apuntes. Cuando este porcentaje de rizado sea del 10%,
Si es menor del 10%, usamos las fórmulas. Pero si es mayor de 10%, ya las fórmulas no sirven. Tenemos que usar los nomogramas. 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 ¿Qué es el nomograma? ¿Qué es el nomograma? Si estamos en clase o no. No hay esa correspondencia. ¿Qué pasó, jóvenes? No sabe, yo no sé lo que es un nomograma, ingeniero. Eso, pero pregúntelo, correcto. ¿Qué es un nomograma? Voy a ponerles un ejemplo, nada más. Nada más. Cuando yo era estudiante, en mi época no había como ahora las calculadoras. Todo era hacer cálculos mentalmente. Entonces, para calcular, en la ley de Ohm, que es la más sencilla, la ley de Ohm, la ley de Ohm, teníamos unas tablas, o sea, eran gráficos. Aquí estaba la corriente, aquí estaba la resistencia, no sé, se me ocurre. Ya tabulados los valores aquí. Y aquí estaba el voltaje. El voltaje, no sé, se me ocurre que sea así. Entonces, sabemos por la ley de Ohm que I es igual a B sobre R, ¿correcto? Ley de Ohm. Entonces, ¿qué hacíamos en esa época para, en vez de hacer la división, si yo tengo tanto de resistencia, cuánto es mi corriente, cuánto es mi voltaje, ¿correcto? Entonces, si yo conozco el voltaje, por ejemplo, y conozco mi resistencia, ¿cuánto vale la corriente? Sencillo. Yo ponía la regla ahí, tiraba, ajá, esta es la corriente. O sea, en vez de hacer cálculos, gráficamente yo obtengo las respuestas. Eso es un nomograma, ¿estamos de acuerdo? Si yo conocía, por ejemplo, la resistencia y conozco la corriente, tiro la recta, ajá, este es el voltaje. ¿Sí me explico? O sea, más o menos sería así. Eso es un nomograma. Entonces, cuando tenemos un porcentaje de rizado menor al 10%, usamos la fórmula que les puse recién. Pero si el porcentaje de rizado es mayor del 10%, recurrimos a los nomogramas. Yo voy a pasarles por el sitio web los nomogramas para carga pesada. O sea, cuando es menos del 10%, se llama carga ligera. Carga ligera. Cuando es arriba del 10%, usamos nomogramas, se llama carga pesada. Carga pesada, ¿correcto? Eso es todo, nada más. No hay nada de ciencia, de misterio, nada. Carga pesada, carga ligera, ¿sí? En los Estados Unidos se estandarizó que los transformadores salen comercialmente en 4 valores de, o sea, la entrada siempre va a ser 115 voltios AC, ¿sí? La entrada. Pero las salidas, esto de aquí es voltaje de, esto aquí es el primario. Primario. Y en el secundario
Comercialmente, según el uso, hay 4 valores. El primero es el de 6,3 voltios AC. El segundo es el de 12,6 voltios AC, o RMS, que es lo mismo. El tercero de 18 cerrados. Y el cuarto es el de 25,2 voltios AC. Entonces hay 4 valores de transformadores de los secundarios. La entrada 115 puede tener 4 valores el secundario según su uso. Entonces, para cada uno de ellos se ha calculado el nomograma apropiado. Voy a mostrarles en la pizarra, perdón, en la pantalla, los nomogramas. Se los voy a pasar por el internet. ¿Ok? Ups. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense ustedes. Este de aquí, ¿qué dice ahí? Caramba. Sí ven todos, ¿no? Ahí sí ven todos. Esto de aquí es para 12,6. El eje vertical dice voltaje de salida. El eje horizontal me dice la corriente. Y esas curvas negras que viajan por ahí son las capacitancias. Entonces, si yo conozco la corriente que va a consumir la carga y conozco mi voltaje, según el transformador que yo tenga, encuentro qué capacitancia ponerle, ¿correcto? O al revés, yo conozco la capacitancia, conozco la corriente y veo qué voltaje tendré. ¿Estoy de acuerdo? Ese es el nomograma. Ese es el nomograma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta? Hagamos un ejercicio donde apliquemos lo de los nomogramas, ¿correcto? Vamos a hacer un ejercicio donde apliquemos los nomogramas. ¿Cuál es el regulador de voltaje más sencillo que conocemos? Les pregunto, a ver. ¿Cuál es el regulador de voltaje más sencillo que conocemos? Jóvenes. Aquí yo tengo, no sé, el secundario, pasé por el puente de diodos, pasé por el filtro, aquí tengo el voltaje no regulado. ¿Cuál es el regulador de voltaje? Caramba, ¿qué pasa? ¿Cuál es el regulador de voltaje más sencillo que yo conozco? ¿Cuál es? ¿Cuál es el regulador de voltaje más sencillo que yo conozco? Jóvenes. Jóvenes. El diodo mismo. ¿Cómo? El diodo. No le escucho bien, por favor, ¿puede repetirme? El diodo mismo. ¿Cuál diodo? El regulador, el diodo Zener. El diodo Zener, no el diodo Zener. Entonces, para poner el regulador de voltaje elemental, ¿qué hacemos ahí? Ponemos, ¿se acuerdan ustedes? La resistencia serie y aquí ponemos el diodo Zener. Este es el regulador de voltaje elemental. Y aquí ponemos la carga, ¿sí? Aquí ponemos RL. Este es el regulador de voltaje elemental. ¿Cuál es el problema con este regulador de voltaje? ¿Se acuerdan que lo vimos en clases? ¿Se acuerdan? Había limitación de corriente. Si yo me excedía de la corriente, se me quemaba el diodo Zener. ¿Se acuerdan? Yo estaba limitado entre una corriente mínima y una máxima. Si la corriente era menor que la mínima,
no había regulación de voltaje. Y si yo me pasaba de la corriente máxima, se me quemaba el diodo Zener. Entonces, este regulador es válido siempre que la carga no consuma, o sea, una corriente normal, que estemos en un rango pequeño. Pero un regulador de voltaje, ya digamos así, para uso múltiple, no puedo hacerlo con el diodo Zener. Más bien, el diodo Zener va a ser mi voltaje de referencia para el regulador de voltaje. Entonces, lo que se hace, en vez de esto, lo que se hace es esto de acá. Hacemos esto. Bueno, voy a hacer un poquito aquí, un poquito más amplio. Aquí yo pongo mi resistencia serie y aquí yo pongo mi diodo Zener, ¿sí? Pero esta salida de aquí yo la voy a mandar a un op-amp. Recuerden que el op-amp me protege en el acople de impedancia. Esa es la ventaja del op-amp. Esta es entrada más, esta es la entrada menos. ¿Qué hacemos ahí? Puedo aquí manejar la carga, pero el op-amp no tiene capacidad de corriente. ¿Qué hago entonces? De aquí yo mando el voltaje que polariza al op-amp, lo hago con una fuente de voltaje y pongo un transistor serie. Entonces mi op-amp va a manejar el voltaje, va a manejar la corriente de base del transistor, que es quien me va a entregar la corriente al regulador, a la carga. Y el regulador de voltaje lo tenemos aquí. Yo aquí puedo tranquilamente variar un pot. Y aquí yo tengo mi carga, RL. RL. Miren bien esta parte. Realimento, ¿a dónde? Realimento aquí mismo. Recuerden que la corriente máxima del op-amp, o sea, depende del tipo, puede ser 10 o 20 miliamperios. Entonces estamos bien porque con esos 10 miliamperios máximos yo puedo manejar la corriente que pasa por el transistor. O sea, realmente quien me entrega la corriente al transistor, a la carga, es el transistor. Esta es la corriente de la carga IL. ¿Sí? Entonces la regulación de voltaje, ¿qué hago yo ahí? La regulación de voltaje la hago con el Zener, pero que la estoy, recuerden que B a la menos igual a B a la más igual a BZ. O sea, aquí tenemos BZ. Y aquí tenemos el voltaje de salida B sub 0. Entonces, fíjense bien, la regulación de voltaje la hago con el Zener. Aquí está, sí, aquí faltó poner algo más aquí, sí, esto va a tierra. La regulación de voltaje, la hago con el Zener, pero acoplado al op-amp. El op-amp se encarga, gracias a zona lineal, de regularme el voltaje y la salida del op-amp para manejar la corriente que recibe la carga. ¿Sí ven? Ese es un regulador de voltaje básico. Si yo aquí pongo un transistor que maneje 1 amperio, por ejemplo, estoy perfecto, 1 amperio. Está perfecto. 1 amperio, está perfecto. Yo con 10 miliamperios puedo manejar 1 amperio. ¿Gracias a quién? Al beta. Al beta, ¿sí? Y este de aquí es un regulador muy usado. Bueno, le hablo de hace algunas décadas, pero regulador muy usado, sencillo y práctico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero, todo claro. Entonces, si vamos a manejar cargas que no consumen mucha corriente,
usamos el regulador elemental, que es el del Zener. Si queremos un regulador de voltaje versátil, que sea variable, que tengamos más manejo de carga, recurrimos a este diseño, ¿sí? El Zener es usado como voltaje de referencia, pero lo acoplamos a través del op-amp a la salida. O sea, al realimentar, fíjense ustedes que la salida, o sea, yo tengo aquí que BZ, si esta aquí es RF y este es RI. BZ es igual a B sub 0 por RI sobre RI más RF. Pero yo quiero encontrar es B sub 0. Entonces, caramba, más arriba se debe poner. ¿Sí? Divisor de voltaje BZ es igual a B0 por RI sobre RI más RF. ¿Ok? Pero B0 ¿a qué es igual? Es igual a BZ por ¿cuánto? Por 1 más RF sobre RI. Si yo conozco RF, conozco RI y conozco este voltaje BZ, tengo mi voltaje aquí B sub 0, ¿sí? Este aquí es B sub 0. Hagamos un ejercicio para que los ilustre, ¿correcto? Hagamos un ejercicio. Por favor, lo vamos a hacer todos. No yo en la pizarra, lo haremos todos. Quiero que todos participen y me hagan preguntas en caso de que surjan dudas. ¿Ok? Algo más, sí, faltó aquí poner la condición. Faltó aquí poner la condición, correcto. Ya, el voltaje pico, el voltaje, que sale aquí, el voltaje pico, debe ser menor o por lo menos igual al voltaje máximo del op-amp, que alimenta al op-amp, correcto, o sea, el voltaje que lo polariza al op-amp. Y el voltaje mínimo, ojo, son condiciones, ¿eh? El voltaje mínimo debe ser mayor o igual que el voltaje de la carga, voltaje, el B sub 0, más 2 voltios. Esto es interesante. ¿Por qué motivo 2 voltios? ¿Por qué motivo? Para evitar que el transistor se sature. Para que el transistor trabaje en zona lineal. Por lo menos 2 voltios. O sea, si aquí tenemos, qué sé yo, bueno, este voltaje de aquí, voltaje de colector, este voltaje debe ser B sub 0 por lo menos más 2 voltios. Por lo menos. ¿Sí? O sea, tiene que caer por lo menos 2 voltios entre colector y emisor. ¿Ya? Y otra cosa más también, otra condición, el beta del transistor, el beta debe ser mayor o igual que la corriente de la carga, ¿sobre qué? Sobre la corriente del op-amp. Sobre la corriente de base, que es la corriente del op-amp, ¿sí? Eso básicamente son las condiciones. Y aquí podemos sacar también como conclusión, para que no se me queme el transistor, la potencia que va a disipar el transistor, recuerden que es igual a ¿qué cosa? A voltaje de colector emisor por corriente de la carga. Ese voltaje BCE va a ser igual al voltaje, al DC de la onda no regulada, menos, ¿qué cosa? Menos B sub 0, o sea, este de aquí es el voltaje de colector,
Este de aquí es el voltaje del emisor, ¿sí? Entonces, con esta diferencia y con la corriente, calculamos la potencia máxima que va, sí, o la potencia que va a disipar la carga, ¿sí? Bueno, comenzamos. Hacemos el ejercicio. Por favor, quiero que todos participen. Vamos a hacer este ejercicio. Quiero que todos participen, por favor. No que sean simples espectadores. ¿Ok? Copiaron todo lo que es. Voy a borrar todo menos el dibujo rojo, ¿sí? Quiero que todos participen, por favor, ¿sí? Bueno. Quiero que todos participen, ¿sí? Me dicen que diseñe una fuente regulada de voltaje. Que el voltaje de salida de sub 0 varíe entre 5 a 15 voltios. 5 a 15 voltios. ¿Sí? La carga IL también que varíe entre 0 a 0,5 amperios. 0 a 0,5 amperios. ¿Ya? Me dice que el capacitor de esta fuente sea de 220 microfaradios. Entonces, comencemos. A ver, ahí quiero verlos. Primera cosa que hacemos, ¿cuál es? Por favor, participen todos. Para voltaje pico. Antes que el voltaje pico, ¿qué podemos hacer? Hola. Encontrar el secundario. De los 4 posibles, ¿cuál elegimos? 6,3, 12,6, 18 o 25,2. A ver. Jóvenes. ¿El de 18 o el de 25? A ver, súbame la voz, que no le escucho, por favor. Acerque más. El de 18 o 25. A ver, ¿cuál elige usted? Guillermo, no tenga recelo, aunque diga errores, pero quiero que participe, a ver. El de 25, preferiblemente. ¿Por qué no el de 18? ¿Sabes por lo que hay que llegar hasta el V sub 0 de 15, por lo menos? Entonces, con el de 25 se podría asegurar que sí se puede llegar con la configuración que se vaya a hacer. Recuerde que lo que yo les puse son voltajes RMS. 18 voltios RMS, ¿cuánto es el voltaje pico que puede entregar? Multiplique, por favor, por 1.4. Por raíz de 2, ¿cuánto es? 25.4. ¿Cuánto? 25.4. Perdón, digo, sí, 25.4. Ya. O sea, yo puedo trabajar tranquilamente con un regulador, con un transformador de 18 voltios. Puedo trabajar. Pero siempre hay que dejar una pequeña holgura por cualquier cosa, ¿correcto? Una pequeña holgura. El libro recomienda que
si trabajamos con 18 voltios de secundario, tendremos un poquito apretada la fuente. O sea, estaremos trabajando con la fuente más o menos apretada. Démosle un poquito de holgura y trabajemos con la fuente de 25.2, con el transformador. 25.2 voltios RMS, ¿correcto? Entonces, si trabajamos con 18, también es válido. Pero siempre se le da un poquito de holgura por cualquier cosa. Entonces, tenemos voltaje de aquí, voltaje de secundario, voltaje de secundario, si se ve ahí, voltaje secundario RMS va a ser igual a 25.2 voltios, ¿ya? Ok. ¿Qué es lo primero que calculamos? El voltaje pico. Voltaje pico. ¿Cuánto es el voltaje pico? A ver, 25.2 por raíz de 2. ¿Menos cuánto? Vamos a usar un puente de diodos, ¿correcto? Menos 1.4 voltios. ¿Cuánto es el voltaje pico? ¿Pueden calcular, por favor? Participen todos. 34.24. Ya, usemos un decimal, 34.2 voltios, ¿sí? ¿Ok? Ahora viene aquí la parte bonita. ¿Cuánto es el voltaje de rizado? ¿Cuánto es el voltaje mínimo que deberíamos usar? ¿Cómo calculamos el voltaje mínimo? Les pregunto. Tenemos un condensador de 220 microfaradios, ¿correcto? Entonces, miren ustedes, voy a irme al domograma de 25.2. ¿Cuál es? Ah, caramba. Acá sería... Ahí es, 25.2. ¿Sí pueden ver todos o no? ¿Cuánto vale el voltaje mínimo? Estamos en 25.2. ¿Sí? Tenemos capacitor de 220 microfaradios. Tenemos la corriente de medio amperio. ¿Cuánto vale el voltaje mínimo? Participen, por favor, jóvenes. 22 voltios. A ver, ¿quién habló? A ver, ¿quién habló? A ver. Ahí tenemos, a ver. ¿Cuánto es la capacitancia? Jóvenes. 220 microfaradios. Ya. ¿Cuánto vale la corriente? 0.5. Entonces suba de 0.5 hasta que se me cruce con la curva gruesa de 220. ¿Cuánto le da el voltaje a su izquierda? 22 voltios también. Está entre 22 voltios. 22 voltios, ¿sí ven? Ese es el voltaje mínimo. Ese es el voltaje mínimo. ¿Sí se dan cuenta todos o no? La corriente de la carga, la máxima corriente es medio amperio. Trepamos hasta que nos cruzamos con la capacitancia, que es la curva gruesa, que es 220. ¿Y me da cuánto? Me da 22 voltios. Ese es el voltaje mínimo. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Profesor, tengo una pregunta, pero ahí nos pone que la corriente de la carga puede estar entre 0 y 0.5. Sí, pero ¿verdad? sí, se toma siempre el peor caso. El máximo, ¿verdad? El máximo, Pero, sí. bueno, el máximo ya, ok. Claro, el máximo, por supuesto. Siempre se toma el peor caso, el máximo. Entonces tenemos ahí medio amperio, ¿sí?
Medio amperio se cruza con 220 y voy a la izquierda y me salen los 15 voltios, perdón, 22 voltios, correcto. 22 voltios. Ese es el voltaje mínimo. Yo les voy a pasar las curvas, los nomogramas por el feed web, pero en todo caso, entonces tenemos aquí de la curva, me sale que el voltaje mínimo, estoy trabajando con carga pesada, es 22 voltios. 22 voltios. ¿Sí? ¿Para qué? Para no recargar a los diodos. O sea, una corriente pequeña. Ok. ¿Qué más? ¿Cuánto vale el voltaje de rizado pico-pico? ¿Cuánto vale? Es voltaje pico menos voltaje mínimo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es? ¿Me están siguiendo, jóvenes? No. 12.2 voltios. 12.2, no hay nada de ciencia aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale el voltaje no regulado? Este de aquí es, BNR. BNR es el voltaje DC no regulado, o sea, es el voltaje DC. El no regulado. No regulado. ¿Cuánto es ese voltaje? ¿Cómo lo calculamos? Yo les puse la fórmula, ¿se acuerdan? Era voltaje pico menos ¿qué? Menos la mitad del voltaje de rizado pico-pico, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 34.2 menos 6.1. ¿Cuánto es eso ahí? 28.1. Voltios. ¿Sí ven? No hay nada de ciencia, ¿sí ven ahí? Se acabó. Eso es todo. Eso es todo. Ahora sí, viene la parte interesante que ya ustedes la conocen. Vamos a encontrar nuestro voltaje de referencia. El voltaje de referencia. Y también, lógicamente, calcular la RS. Entonces, ¿qué voltaje elegimos para el Zener? A ver, ahí quiero verlos. Vean bien lo que nos están pidiendo. ¿Cuál será el voltaje del Zener que debemos elegir? Usen lógica. Jóvenes. Jóvenes. ¿Cuánto vale el voltaje Zener? A ver. 15 voltios. ¿Por qué 15 voltios? Señor, Porque la salida depende directamente del voltaje Zener. Sí, pero mire cuánto es el voltaje mínimo del Zener. Perdón, de la fuente. El variable es este de aquí, ¿correcto? Si yo pongo este de aquí en el mínimo en 0, este B sub 0 es igual a BZ. Si yo pongo BZ 15 voltios, no podré bajar de 15 voltios. Entonces debo elegir un voltaje Zener, tiene que ser menor que el voltaje mínimo de la fuente. El voltaje mínimo de la fuente. O sea, de la fuente. O sea, de 5 voltios. Para no confundir, voltaje mínimo de la fuente. 5 voltios, ¿correcto? Entonces, el libro recomienda elegir un Zener comercial que tenga menos de 5 voltios. El más común dice que es el 1N748, este es un Zener común.
utilizado en fuentes de voltaje. Su voltaje Zener es igual a 3,9 voltios. Este voltaje es menor que 5 voltios, es obvio. Y me dice que la corriente máxima IZ máxima es 20 miliamperios. 20 miliamperios. 20 miliamperios. Recordemos las fórmulas que vimos en el aporte pasado. Para que trabaje el Zener, había una RS mínima y una RS máxima. Para encontrar la RS mínima es igual a ¿cuánto? Al voltaje pico menos el voltaje Zener sobre la corriente 20 miliamperios. Eso me da un valor 34.2 menos 3,9 sale 300 ohmios. Este es el mínimo valor de RS. El RS máximo, voy a borrar acá, ¿sí? El RS máximo sale de la potencia del Zener. De la potencia del Zener sale la corriente, o sea, sale la corriente IZ, que es igual a 100 miliamperios. De la potencia que nos da el fabricante. Entonces, la R máxima, RS máxima, va a ser igual al voltaje, pues lo borré recién, caramba, al voltaje mínimo menos, claro, menos el voltaje Zener sobre la corriente IZ. A ver, perdón, no, aquí estoy mal. Aquí era sobre 100, aquí, sobre 100. La mínima es la corriente máxima que sale de la potencia. Y aquí está aquí la corriente IZ nominal, está aquí. La nominal, perdón, corrijan eso. Aquí es la nominal. Entonces esto aquí es igual a ¿cuánto? A 22 menos 3,9 sobre 20 milis. Eso me da igual a ¿cuánto? A 900 ohmios. Entonces dice el libro, podemos elegir cualquier resistencia entre 300 y 900. Revisen esta parte de lo que vimos del diodo Zener, por favor, ¿sí? Primer aporte. Entonces el libro dice, se elige un valor comercial de resistencia RS y elige 680 ohmios. Un valor comercial, no importa. Ok, ahora sí. El op-amp. Recuerden ustedes que debe estar el voltaje mínimo, debe ser mayor que el voltaje de la carga más 2 voltios. Bueno, ok. Voltaje pico debe ser es 34.2. Bueno, en todo caso, lo tenemos aquí. Entonces, este voltaje va a ser aquí 3,9 voltios. 3,9 voltios. ¿Ya? Esto es para que no se me queme el Zener y tampoco para que deje de regular. Estamos entre mínimo y máximo ya. Vámonos ahora con la ganancia del op-amp. Elegimos la ganancia máxima 15, el voltaje máximo para 3,9 es igual a 1 más RF sobre RI. ¿Sí? Eso. Entonces el libro aconseja elegir, por ejemplo, un RF de 10K.
no sé, RF de 10K, ¿cuánto me da la RI? Aquí sería 15 para 3,9, ¿cuánto es? 3,85 más o menos. Menos 1, 2,85. Entonces me quedaría aquí que RI es igual. ¿A qué es igual RI? Sería 3,85 menos 1, 2,85. Entonces sería a 10K sobre 2,85. ¿Cuánto es eso de ahí? Más o menos. Calculen, por favor, ¿cuánto es eso de ahí? Más o menos. ¿Cuánto le sale? 3.5. ¿Cómo? 3,5. 3, sí. Está bien, ahí estamos bien. Entonces tenemos RI y RF. Esto de aquí lo elegimos. Este de aquí, digamos, sale por la fórmula. Bueno, entonces, ahora sí nos pide encontrar el transistor, ¿no? ¿De cuánto sería el beta? ¿De cuánto es el beta? Si el 741 bota 10 miliamperios nominal, y aquí vamos a manejar 500 miliamperios, ¿cuánto debe ser el mínimo beta? Beta mínimo debe ser igual a ¿cuánto? 500 para 10 a 50, o sea, cualquier transistor con un beta mayor o igual de 50, ¿correcto? Eso es. Y ahora la potencia del transistor, ¿cómo la sacamos? Potencia del transistor PZ, ¿a qué es igual? Ya vimos, ¿no? A voltaje DC menos voltaje de la carga VL por la corriente de la carga. ¿Cuánto es el voltaje DC? ¿Lo sacamos o no? Claro, era 28.1. Menos el voltaje de la carga. ¿Cuál voltaje? El voltaje mínimo. 3,9 por 0.5 amperios, ¿sí? ¿Cuánto es eso? 24.2 por la mitad. ¿Cuánto es eso? 12.1 vatios. 12.1 vatios. Esa es la potencia, perdón, esto es PQ. Es la potencia del transistor PQ. Y ya tenemos todo. Si ven ustedes, sencillo, ¿no? Este problema es típico con op-amps. El día jueves, vamos a ver los reguladores de voltaje comerciales. Voy a robarles 4 minutos más, por favor, ¿sí? 4 minutos más. Entonces, este de aquí es un regulador de voltaje sencillo. Sin embargo, hoy en día podemos ahorrar todo esto de aquí. No, el condensador no. Hoy en día podemos ahorrar todo esto de aquí. Podemos ahorrarlo ¿cómo? Usando un regulador de voltaje de 3 patitas. ¿Sí? Este es el voltaje de entrada, este es el voltaje de salida, este de aquí sería, digamos, lo que va a tierra, ¿sí? Se acabó. Este es el regulador de voltaje, RDB, que ya viene integrado. El más común, o sea, la familia más común, es la serie 78XX o 79XX. La XX me dice qué voltaje me está botando la salida. Si es un regulador de voltaje positivo, es la serie 78. Si es regulador de voltaje negativo,
es la serie 79. Comercialmente estos elementos vienen así. Comercialmente, aquí tienen un huequito por aquí. Y son las tres patitas aquí. Visto de frente, es así. Y aquí estaría el voltaje de entrada, la tierra y el voltaje de salida. ¿Sí? Si yo quiero, permítame un segundo, por favor. ¿Sí? Aquí tengo un poco de reguladores de voltaje comerciales que yo los uso para mi trabajo. Piensen ustedes. Vean este regulador de voltaje. Estos aquí son, perdón. Ojalá que puedan ver el voltaje. ¿Qué voltaje bota este elemento? A ver si lo ven ahí. No se alcanza a ver, qué pena. Si le ponemos una lupa para ver una lupa. Sí ven ahí, ¿no? ¿Cuánto voltaje bota? 24 voltios. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí lo ven? Aquí tenemos otro, fíjense ustedes. ¿Cuánto voltaje bota ahí? 78, 15, M15. Este es de 15 voltios, ¿sí? Básicamente son los reguladores de voltaje comerciales con los que pueden ustedes hacer cualquier diseño. Aquí tengo uno. Este de aquí, por ejemplo. 78. Le pongo la lupa para ver la lupa. Y se ve mejor, ¿no? Abajo está en la última fila. 78 M15. ¿Sí? Entonces, según el voltaje que deseemos, me dice aquí, si es un regulador de voltaje de 5 voltios, entonces yo cojo un 7805. Es un regulador negativo de 9 voltios, 7909. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, básicamente eso. Y vienen en esta presentación, este envase se lo llama comercialmente. Este de aquí es el TO 220. ¿Sí? Ese es
el nombre del envase, TO 220. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a dejar la clase ahí y continuamos, Dios mediante, el día jueves. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ingeniero, todo bien. Todo bien, ¿no? Voy a pasar también la teoría de estas fuentes. Voy a pasarlas por el sitio web, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco por su presencia y hagan los deberes, estudien para el día lunes y vengan con entusiasmo el día jueves, que es última clase, ¿correcto? Bueno, felicidades, jóvenes. Gracias, profe. Eso bien, ingeniero. Gracias. Gracias. Hasta el jueves. Gracias.